¿Qué tal? En esta ocasión vamos a tratar un tema muy delicado. Yo lo englobé en la especialidad de psiquiatría porque tiene que ver con el abuso en el adulto mayor. Como les comentaba, es un tema muy delicado y es muy común, no muchas veces reportado de manera correcta, por lo que hay que tener cuidado tanto en esta conferencia que les estoy diciendo y tanto en casa y en la forma en que vamos a abordar al paciente y a los familiares con los que vamos a tratar. El abuso en el adulto mayor es el acto voluntario de infligir dolor físico, ¿sí?, o lesiones a la persona adulta mayor, dolor emocional, humillaciones, intimidaciones, amenazas, explotación, malversación de fondos, quitarle el dinero sin su consentimiento. También corresponde mucho a la negligencia, es decir, al abandono que se le da muchas veces al adulto mayor por parte de su cuidador o de su entorno familiar, ¿sí? Y en general existen 3 categorías básicas de abuso al adulto mayor. El abuso doméstico, que es el abuso en casa, el que se da, que lo amenazan, que les dan carrilla, que lo humillan, que inclusive hasta llegan a golpes, a violencia, ¿sí? El abuso institucional, el que se da en aquellos lugares donde cuidan adultos, en asilos temporales, en casas de retiro. También se puede dar por parte de los cuidadores, enfermeros, personal entrenado para estar al servicio de esas personas. Y la autonegligencia, que esta es una forma de abuso propia que tenemos todo ser humano. La autonegligencia en el adulto mayor también se da, es decir, que se dejan al abandono, se descuidan y hacen cosas para autodañarse, ¿verdad? Se describen 7 tipos de abuso que vamos a ir rompiendo y detallando en forma muy delimitada. El primer tipo de abuso es el abuso físico. Como su nombre lo dice, es golpes, ¿sí? Infligir dolor físico, infligir lesiones que van a dejar huellas, que van a dejar moretones, y que esto va a servir para probablemente sospechar un diagnóstico de abuso al adulto mayor. El número 2 es el abuso sexual. Esta es una parte muy delicada del tipo de abuso al adulto mayor, en donde se da en un abuso sexual de cualquier índole, sin consentimiento del adulto mayor, ¿sí? El tercer tipo de abuso al adulto mayor es el abuso psicológico. Como ya les comentaba, las humillaciones, las amenazas, el infligir angustias al adulto mayor. No va a venir por ti tu hijo, ¿sabes qué? Te abandonaron aquí, ¿sí? Los intentos de ridiculizar a la persona por sus fallas, porque se orina, porque ya no puede ir al baño de la manera correcta, inclusive por amenazas. El abuso financiero es el utilizar muchas veces el dinero de nuestros viejitos de mala forma, sin su consentimiento, hacerles trampas para conseguir su dinero. El quinto tipo de abuso es el abandono, el cuidador que abandona y deserta de su trabajo. Muchos hijos son los cuidadores, o muchos hijos contratan a un cuidador, pues ese no es capaz de hacer su trabajo y lo abandona, ¿verdad? La negligencia es el sexto tipo de abuso, y la negligencia consiste en la falla para cubrir las necesidades, para cubrir las obligaciones que tiene el cuidador, ya sean hijos o persona encargada, ¿sí? Que incluye proveer alimentos, darle de comer en caso de que no pueda, hacerles de comer, mantener un ambiente seguro de vivienda, ¿sí? Evitar que haya cosas que puedan lastimarlo durante su paso, que su paso ya es burdo, ya no tiene los mismos reflejos, ¿sí? Tener al pendiente los cuidados de salud, ¿sí? Tener listas algún botiquín, algunas cosas listas para, por ejemplo, para su presión arterial, para su problema de azúcar, ¿sí? Y cosas del cuidado básico. Esa es la negligencia en fallar eso. Fallar en todo eso es la negligencia al adulto mayor. Y la autonegligencia, que ya venía comentándoles, la autonegligencia se da por parte propia del adulto mayor, ¿sí? El adulto mayor tiene un comportamiento de autodaño que va a estar amenazando su vida o su seguridad, ¿verdad? Dentro de la forma más común de maltrato al adulto mayor es la negligencia.
Es decir, que fallamos en darle ese ambiente de seguridad a nuestras personas mayores. Fallamos a cubrir nuestras obligaciones como cuidadores, tanto los hijos como tanto los cuidadores contratados, ¿sí? Representa alrededor del 27% de los casos, es decir, casi más de la cuarta parte de los casos, y el riesgo de abuso va a ir incrementando conforme incrementa la incapacidad física del adulto mayor, tanto la incapacidad física como la incapacidad mental del adulto mayor. Entre peor está su capacidad física y mental, más abuso existe por parte de los cuidadores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la víctima? O sea, para el adulto mayor, la demencia senil es un factor de riesgo para que abusen de él, ¿sí? En cualquiera de sus formas que ya habíamos descrito. El convivir con varios miembros de la familia en la misma casa hace un ambiente probablemente de que, ay, qué flojera, ay, esto, ay, lo otro, ay, ya se hizo del baño, ¿sí? Entonces hay humillación, hay amenazas, hay angustias, y otro es el aislamiento social por parte de la víctima, ¿sí? Muchas veces ellos se encierran y no tienen que ver con el mundo ya, no quieren ver a sus amigos y pierden totalmente su vida social y sus costumbres, ¿no? Los factores de riesgo para el perpetrador, o sea, para el cuidador que abusa, son el abuso de drogas, ¿sí? Enfermedades mentales, específicamente la depresión, tienden a tener un mayor descarga emocional hacia la persona y muchas veces descargarse contra de ellos. Depender de la víctima, por supuesto, en caso de los abusos financieros. El cuidador involuntario o mal entrenado, por ejemplo, el cuidador que no quiere ser, el hijo que no quiere hacerse cargo de la persona, ¿sí? Entonces es un factor de riesgo para que lo maltrate, para que haya humillación, abuso, golpes, y todo lo demás, ¿no? Negligencia, etc. Y antecedentes de violencia. Si una persona sabemos que es boxeador doméstico, ¿sí? Que es violenta por naturaleza, pues no lo dejen a cuidar a un adulto mayor, por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar dentro del ambiente clínico al paciente? Primeramente vamos a descartar algunos padecimientos que pudieran parecerse, que pudieran imitar algún abuso. Por ejemplo, una demencia en progreso. El adulto puede estar fingiendo este tipo de paranoias que tiene él, que le pegan, ¿sí? O que lo tratan mal inclusive, ¿no? La depresión, la misma depresión, la sensación de tristeza puede hacer que el adulto mayor tienda a pedir un tipo de atención, ¿sí? Y a llamar la atención. La desnutrición puede ser el caso de que el paciente tenga algunos problemas orgánicos donde su nutrición no sea adecuada y su aspecto físico empieza a deteriorarse. Las caídas pueden ser involuntarias, sabemos que son muy comunes las caídas en los adultos mayores, y podemos sospechar de que alguien lo haya golpeado. El síndrome de Diógenes es mencionado en algunas literaturas y es un tipo de autonegligencia donde el adulto mayor se crea un autodaño y empieza con este síndrome a coleccionar y a acumular cosas tipo basura, tipo como si fuera algo valioso, ¿no? El abordaje que se le debe dar a este tipo de padecimiento, a este tipo de abuso, se debe entrevistar al paciente de una forma directa y sin estar en presencia del abusador, o sea, de forma separada, entrevistar a las dos personas. Muchas veces, dentro de las primeras entrevistas no existe la confianza para que la víctima nos confiese que es abusada por parte de esa persona por miedo o por extorsión y etcétera, ¿sí? Pero conforme avanza la terapia y la confianza al médico, pudiéramos llegar a conseguir esa información necesaria que tenemos. No hay cuestionarios, no hay una forma mágica para llegar a un diagnóstico de este tipo. Como les comentaba, es algo muy delicado,
pero siempre se deben hacer las preguntas directas a la víctima, como por ejemplo que si se ha sentido amenazado alguna vez por alguien cercano o alguna vez se ha sentido inseguro en su casa, ¿verdad? Son algunos tipos de preguntas específicas que nos pueden delucidar tanto el estado de demencia o estados de la psique del paciente, o inclusive si está diciendo la verdad o no. Y conformándolo con la entrevista al abusador, podríamos llegar a un diagnóstico certero, ¿sí? En este caso, pruebas de laboratorio y gabinete, por ejemplo, al menos que sea un abuso de tipo sexual, pudiéramos encontrar enfermedades de transmisión sexual, y ya pues las radiografías y eso en caso de golpes y eso, pero esto no nos va a dar el diagnóstico de que fue un abuso, sino nos va a dar el diagnóstico del golpe, ¿verdad? El tratamiento en los casos de abuso de cualquier edad, género y presentación debe ser muy delicado. Es un tema muy delicado y existen tanto dependencias gubernamentales y de salud que cuentan con los servicios necesarios, legales y de ayuda psicológica en terapia y psiquiátrica para estas personas, ¿sí? No es normal que esté pasando la humillación, no es normal desde que haya este tipo de violencia psicológica a cualquier persona, ¿no? Si el paciente se presenta también con golpes o una lesión, se deberá atender la misma de manera correcta con el médico y posteriormente revisar el caso, revisar el ambiente familiar de la persona y mandarlo con los hijos que debe, ¿no? Planear, hacer un plan de ayuda de todos los hijos, y en caso de que el paciente sea solo, no tenga hijos, no tenga quien lo cuida, pues canalizarlo a una de las instituciones de asilos públicos que están en todos los estados y municipios de la República, ¿no? Espero este tema haya sido bien abordado, que haya entendido un poco esta parte de la descripción, más que nada de los tipos de sufrimiento y abuso que existen por parte para los adultos mayores, porque muchas veces lo hacemos o lo hacen sin darse cuenta, ¿no? Como la negligencia o eso. Y existen especialistas que pueden enseñarnos a tratar bien al adulto mayor en su plenitud de su vida. Muchas gracias por escucharme esta vez. Es un tema delicado, espero haya sido de su agrado. Nos vemos con otro tema en otra ocasión.